Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 679. Pewe. El polvo del campo de batalla flotaba en el aire mientras Peter se sentaba tranquilamente sobre la enorme cabeza del 9 colas, Kurama. Su actitud desenfadada contrastaba marcadamente con las posturas tensas y cautelosas de los ninjas de Konoha que lo rodeaban. Cuando la enorme criatura abrió los ojos de golpe, recuperando lentamente la consciencia, los ninjas retrocedieron instintivamente, con cuchillos kunai y con etiquetas explosivas en las manos, que lanzaron rápidamente hacia adelante. El agudo destello del metal brilló bajo la luz de la luna mientras apuntaban a Peter y al zorro. «Tranquilo», dijo Peter, haciendo un gesto con la mano con desdén. Con un movimiento suave, conjuró una ráfaga de viento que ascendió en espiral, lanzando los kunais por los aires, donde detonaron inofensivamente como fuegos artificiales. Se volvió hacia la multitud atónita. «Agradecería mucho que no me volaran por los aires, gracias». Debajo de él, Kurama estaba completamente alerta ahora, y los fuegos artificiales improvisados actuaron como una explosiva llamada de atención. Al recordar su reciente sometimiento y la posterior paliza propinada por este humano inusualmente fuerte, la ira se apoderó de él. Pero mientras intentaba levantarse, una rápida bofetada de Peter lo derribó al suelo. «Cálmate, ¿quieres? A menos que quieras otra paliza», reprendió Peter, mirando directamente a los grandes y ardientes ojos de Kurama. Los ninjas reunidos, incluyendo al tercero Kage, Hiruzen Sarutobi, observaban con incredulidad. Nadie había visto jamás a nadie manejar al 9 colas con tanta audacia. Ni siquiera el legendario primero Kage había mostrado tanta indiferencia al tratar con una bestia con cola. Enfurecido, Kurama se revolvió, intentando desalojar a Peter de su cabeza. Con un suspiro de resignación, Peter hizo un gesto con una floritura, lanzando un hechizo que envolvió al zorro en una brillante energía dorada y sobrenatural, inmovilizándolo firmemente contra el suelo. Justo cuando los ninjas empezaban a relajarse, suspirando aliviados, la boca de Kurama se abrió de repente, acumulando una masa de chakra que se arremolinaba formando un orbe púrpura brillante. Una bomba bestia con cola. El pánico cundió rápidamente cuando el orbe señaló amenazadoramente hacia el distrito residencial de la aldea. Sin dudarlo, el tercero Kage saltó hacia adelante, desenrollando un pergamino lleno de jutsus de sellado, dispuesto a arriesgarlo todo para contener la fuerza destructiva. Pero antes de que pudiera actuar, Peter intervino, interponiéndose entre ellos y extendiendo la mano para tocar el orbe mortal. «No», gritó Hiruzen, con una mezcla de orden y preocupación en su voz, temiendo por la vida del joven. Ignorando la advertencia, los dedos de Peter se encontraron con la energía turbulenta de la bomba bestia con cola. Los ninjas se prepararon para lo peor, pero en lugar de detonarlo o incinerarlo, el orbe comenzó a encogerse bajo el toque de Peter, y la energía se disipó hasta desaparecer por completo, dejando solo un silencio atónito. Kurama, visiblemente conmocionado y más confundido que nunca, miró a Peter con los ojos muy abiertos. «¿Quién eres?», murmuró con una mezcla de miedo y asombro. Una oleada de asombro recorrió a los ninjas reunidos al comprender la capacidad de hablar del zorro. Surgieron susurros, con una mezcla de miedo y asombro en sus voces mientras observaban a Kurama, dándose cuenta de que la criatura no era una bestia sin mente. Peter simplemente sonrió, sacudiéndose las manos como si no hubiera hecho nada raro. «Yo solo soy tu amigable vecino Spider-Man, pero ahora mismo no estoy trabajando, así que puedes llamarme Peter», respondió con voz suave y burlancia. «¿Y tú quién eres?». Kurama entrecerró los ojos y su voz sonó grave. «¿Por qué debería decírtelo?». Peter se encogió de hombros, con las comisuras de los labios levantadas. «Tienes razón. Aún así, si no me dices tu nombre, supongo que tendré que llamarte de alguna manera». «¿Qué tal, Pewe?». El pelaje del zorro se erizó y espetó. «No me llames así». Peter rió entre dientes, indiferente a la amenaza en el tono de Kurama. «Lo siento, Pewe, pero si no sé tu nombre, ¿cómo se supone que te llame?». Sus ojos brillaban con picardía, claramente disfrutando.
El zorro gruñó, bajo y amenazante, pero con un destello de curiosidad en sus ojos. ¿Por qué te importa? ¿Qué buscas realmente? Nada del otro mundo, respondió Peter, estirando los brazos con pereza. Solo charlamos. Además, ¿no es mejor hablar así que intentar matarnos? Kurama resopló, girando su enorme cabeza, con la mirada fija en las montañas distantes. A los humanos nunca les ha importado la conversación. Solo el control. Peter asintió, suavizando el tono. Lo entiendo. Lo has pasado mal. Pero no todos quieren controlarte. Algunos preferimos hacer amigos, o al menos intentarlo. El aire se volvió pesado por un instante mientras los ojos de Kurama se desviaban, reflejando un cielo estrellado. ¿Por qué querrías ser amigo de una criatura como yo? Porque empezó Peter, inclinándose hacia adelante con expresión seria, todos necesitamos un amigo, incluso un zorro gigante de 9 colas. Además, eres bastante genial, ¿sabes? De una forma aterradora e imponente. Kurama soltó un suave resoplido y, por un instante, pareció que iba a sonreír. Eres un humano extraño. Eso es parte del encanto, bromeó Peter. ¿Y amigos? La mirada de Kurama se endureció, reflejando la sospecha que se cernía entre los ninjas observadores. No. No somos amigos. No confío en ningún humano. Peter hizo una pausa, y su sonrisa relajada se desvaneció ligeramente. De acuerdo, no hay prisa. Iremos paso a paso, dijo, aunque la ligereza de su voz se había atenuado. La mirada de Kurama permaneció firme, inflexible. Y deja de llamarme P.W. Peter asintió, y la chispa juguetona de sus ojos dio paso a un brillo más serio. Claro. ¿Y si me dices tu nombre? El zorro lo miró con recelo, con una desconfianza palpable. Tras un momento, murmuró a regañadientes. Kurama. Kurama repitió Peter, asintiendo en señal de reconocimiento. Su tono denotaba un nuevo respeto. Bien, Kurama. Encantado de conocerte. De repente, el crujido de kunai chocando resonó por el aire, atrayendo todas las miradas hacia el duelo en curso en el campo. Estaban tan atónitos por la forma en que Peter manejó a Kurama y la revelación de que el 9 colas podía hablar, que habían pasado por alto por completo la batalla en curso entre Minato y el hombre misterioso. Minato, con su brillante cabello amarillo brillando bajo la luz de la luna, se teletransportó por el campo de batalla con una velocidad sobrenatural, su kunai brillando con los residuos de su jutsu. Frente a él, el hombre enmascarado imitaba cada uno de los movimientos de Minato con una calma inquietante, mientras su ojo Sharingan brillaba malévolamente. El fragor de su batalla fue brutal e implacable. Los movimientos de Minato eran borrosos. Cada teletransportación dejaba tras de sí una ráfaga de viento que agitaba los árboles cercanos. Blandió el Rasengan, un orbe giratorio de chakra, y lo lanzó contra Obito con una precisión letal. Obito, a su vez, utilizó su habilidad única para atravesar los ataques físicos, su cuerpo girando y difuminándose en los bordes cada vez que el Rasengan de Minato pasaba inofensivamente a través de él. Al presenciar el feroz combate, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, sintió una oleada de urgencia. Con determinación, avanzó, decidido a ayudar a su sucesor. Pero justo cuando daba un paso, un muro de energía resplandeciente se alzó alrededor de los combatientes. Hiruzen se detuvo, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. A su alrededor, los ninjas reunidos murmuraban confundidos, con la atención puesta en Peter, quien había conjurado la barrera. ¿Qué haces?, preguntó Hiruzen, con su habitual tono cálido adquiriendo un tono peligroso. Incluso Kurama, seguro junto a Peter, levantó una ceja, desconcertado por las intenciones de Peter. Interrogación de cierre. Peter simplemente sonrió, con un aire tranquilo y sereno. Créeme, Minato puede con esto. Necesita ver la verdad por sí mismo, explicó con un tono insinuante. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Peter desapareció de su lado y reapareció tras la barrera, materializándose justo detrás de Obito, sobresaltándolo. Con un movimiento rápido, Peter extendió la mano y arrancó la máscara de la cara de Obito. La acción fue tan inesperada, tan rápida, que Obito no tuvo tiempo de reaccionar ni de usar su habilidad de cambio de fase. Sobre todo porque Peter esperó hasta que ya no pudo cambiar de fase. Verás, Obito solo puede mantener su cuerpo intangible durante aproximadamente 5 minutos, y mientras su intangibilidad esté activada, no puede teletransportarse. En el breve momento entre cuando se solidifica y cuando se teletransporta, Obito es vulnerable. Y fue precisamente en ese momento cuando Peter decidió aparecer, arrancándose la máscara de la cabeza.
La máscara cayó al suelo con un ruido metálico, revelando el rostro de Obito a los espectadores atónitos. Minato abrió los ojos con incredulidad, con el corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Fuera de la barrera, Kakashi jadeó y su cuerpo empezó a temblar. Obito, con el rostro ahora desolado y lleno de una mezcla de rabia y humillación, se giró bruscamente hacia Peter. Tú. Gruñó, pero antes de que pudiera atacar, Peter ya estaba fuera de la barrera, saludando con picardía. Lo siento, pero esto es entre maestro y alumno, así que no me meteré en tus asuntos. Y la voz de Peter era suave, pero con una firmeza innegable. La frustración se apoderó de Obito. Con un rugido, intentó teletransportarse, intentando escapar, pero se encontró atrapado sin remedio en la barrera. ¿Qué? Gritó en estado de shock, volviéndose hacia Peter. ¿Qué hiciste? La sonrisa de Peter se ensanchó al observar desde fuera. Lo siento, eso no funcionará. Lo hice para que no puedas escapar, gritó, mientras la barrera latía con energía, sellando el destino de Obito. En el silencio que siguió a la revelación de la identidad de Obito, Peter de repente recordó algo y su mirada volvió a Minato, cuyo rostro estaba marcado por la traición y la confusión. Oye, Minato, gritó Peter, su voz rompiendo el silencio con una urgencia que atrajo la atención de todos. ¿Dónde está tu esposa? Necesita ayuda, ¿verdad? La mirada de Minato, nublada por la sorpresa, se dirigió a Peter. La comprensión se apoderó de él al recordar el peligroso estado de Kushina. Incluso en medio del caos, una sensación de confianza se abría paso en Minato. Apenas conocía a Peter y apenas había notado nada más allá de su enfrentamiento inmediato con Obito. Sin embargo, en medio de toda la incertidumbre, se encontró creyendo en este extraño y desconocido aliado. Ella está en nuestra casa con Naruto, ella, probablemente no lo logrará, dijo Minato, con la voz ligeramente quebrada mientras se giraba hacia Obito, el hombre responsable de su condición. Peter asintió solemnemente, y su actitud juguetona se desvaneció momentáneamente para revelar una preocupación genuina. Yo me encargaré de ella. Solo dime a dónde ir. Kakashi dio un paso adelante, y su habitual compostura dio paso a una palpable sensación de urgencia. Te lo mostraré, dijo, con determinación en su voz. Peter miró la minúscula figura de Kurama, ahora no más grande que un perro pequeño, pero con el mismo espíritu formidable. ¿Quieres acompañarme?, preguntó, medio en broma, pero con sinceridad. Kurama, con la dignidad herida pero la curiosidad despertada, asintió con reticencia. Claro, ¿por qué no?, respondió, con la esperanza de aprovechar la oportunidad para escapar. Ignorando los murmullos de disensión de los ninjas circundantes, Peter dibujó un círculo de hechizo en el aire con un rápido movimiento de la mano. Las runas brillaron brevemente antes de dispararse hacia Kurama, no solo liberándolo, sino encogiendo su cuerpo al tamaño de un cachorrito. ¿Qué? ¿Qué me hiciste? El rugido de Kurama, inesperadamente agudo, atrajo miradas de asombro y diversión a su alrededor. Con una sonrisa burlona, Peter le hizo un gesto a Kakashi. Dirige el camino. Kurama, corriendo tras Peter y Kakashi, gritó. Oye. Cámbiame de nuevo ahora mismo. Capítulo 680. Profesor contra estudiante. El aire nocturno era fresco mientras Peter, seguido por un Kurama en miniatura, seguía apresuradamente a Kakashi por los tejados de Konoha. Peter igualaba el ritmo veloz de Kakashi sin esfuerzo, con su agilidad divina que le permitía seguir el ritmo de la impresionante velocidad del Jonin. Tras ellos, el encogido Kurama corría a toda prisa, su diminuta figura apenas visible entre las sombras de la aldea. Conviérteme en un ser innato ahora mismo. Exigió con voz aguda pero feroz. Peter puso los ojos en blanco, sin detenerse mientras respondía. Lo siento, Kurama, no se puede. La aldea ya es un desastre por tu culpa. Y solo causarías más daño con todo tu poder, y asustarías a todos de paso. La carita de Kurama se retorció de fastidio. Oye. No es mi culpa. No elegí atacar la aldea, aunque quisiera, era ese maldito Uchiha el que me controlaba. Su voz estaba cargada de asco y odio ante la mención de Uchiha. Kakashi, al oír la conversación, frunció el ceño. Esto era nuevo para él. Había pensado que el 9 colas había atacado por pura malicia. ¿Controlado?, preguntó con tono pensativo, mientras saltaba de un edificio a otro. Sí, confirmó Peter, por eso no lo maté durante nuestra pelea. Si Kurama hubiera actuado por su cuenta, probablemente lo habría despellejado y me habría hecho un bonito abrigo de piel. Kurama resopló con desdén.
Nadie puede matar a una bestia con cola, se jactó. Volvería a la vida en cuanto mi chakra se regenerara. Puede que tarde un poco, pero volvería. Peter miró a la pequeña criatura con una sonrisa peligrosa. ¿Estás seguro?, bromeó. Un escalofrío de miedo recorrió a Kurama ante la implicación, y sacudió la cabeza, repentinamente inseguro. Peter se rió, el sonido era ligero y burlón en la noche tranquila. Continuaron su viaje a toda velocidad hasta que Kakashi se detuvo de repente, lo que provocó que Peter se detuviera bruscamente a su lado. Llegamos, anunció Kakashi, señalando con la cabeza una casa cercana. Pero antes de que pudieran avanzar, una lluvia de kunais cayó donde Kakashi había estado a punto de pisar. Peter agitó la mano, desviando otro kunai dirigido hacia él. Incluso el pequeño Kurama logró desviar un kunai con la cola, luciendo absurdamente feroz para su tamaño. La mirada de Kakashi se agudizó mientras inspeccionaba el área, sus ojos se posaron en un grupo considerable de ambú raíz estacionados encima de la casa de Minato y Kushina. Interrogación de cierre. Algunos miembros de la raíz llevaban tinta, pinceles y pergaminos, evidentemente intentando romper los poderosos sellos que protegían la casa. Pero afortunadamente, a pesar de sus esfuerzos concentrados, no pudieron evadir los intrincados y robustos sellos. La expresión de Peter se tornó seria. Parece que tenemos a unos idiotas intentando aprovecharse de la situación de tu aldea. Danzo, murmuró Kakashi antes de respirar hondo, con la mano apoyada en la empuñadura de su kunai. Acabemos con esto rápido. Kushina y Naruto nos necesitan. Claro, pero algo me dice que no escucharán razones y Peter se encogió de hombros. El mini Kurama sonrió malvadamente. Espero que no. Ha pasado tiempo desde que maté a un humano, dijo, mostrando sus afilados dientes. Kakashi se acercó al ambú, con postura relajada pero mirada dura. Aquí todos somos ninjas de la hoja, comenzó con voz firme. No hay necesidad de que peleemos. Retírense y resolvamos esto pacíficamente. El líder de los ambú raíz, enmascarado e indescifrable, se movió ligeramente. Nuestras órdenes de Lord Danzo son claras, respondió, con la voz amortiguada por la máscara. No podemos fallarle. O nos vamos o morimos. Peter miró a Kakashi, frunciendo el ceño bajo la máscara. La situación se estaba deteriorando rápidamente, y el tiempo era algo que no les sobraba. Cada segundo perdido era un segundo que Kushina podría no tener. Kakashi suspiró profundamente, su decepción era evidente. Ya veo, murmuró antes de volverse hacia Peter y asentir levemente. Peter, al comprender la señal, dio un paso al frente. Tuviste tu oportunidad de irte, declaró con voz dura. En cuanto las palabras salieron de su boca, se lanzó hacia adelante. En un instante, la silenciosa noche se convirtió en caos. Peter se movió con una velocidad insuperable, apareciendo ante los ambú como un rayo. El primero de ellos apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Peter se abalanzó sobre él. Una potente patada lo derribó al suelo, con los huesos crujiendo al impactar y un cráter formándose bajo su cuerpo inmóvil. Kakashi se unió a la batalla, con movimientos precisos y letalmente implacables. Se movía entre las filas ambú como una sombra, sus kunai encontrando huecos en las armaduras y golpeando con una eficacia letal. Cada corte o puñalada era preciso, dejando cuerpos ensangrentados a su paso. Kurama, a pesar de su reducido tamaño, se movía con sorprendente fuerza y agilidad. Atacó al ambú con feroz entusiasmo, su diminuta figura se movía velozmente y serpenteaba entre el caos. Cada golpe de sus diminutas colas tenía una fuerza inesperada, derribando a sus oponentes como muñecos de trapo. El siguiente oponente de Peter blandió una espada en un amplio arco, pero Peter se agachó, entrelazando las manos del ambú y tirándolo hacia adelante, empalándolo con su propia espada. Moviéndose con fluidez, Peter giró para desviar un kunai con un disparo de telaraña, que luego utilizó para blandir el cuchillo, clavándolo en la frente de otro ambú con una precisión enfermiza. Al caer el último ambú, la adrenalina empezó a disminuir, dejando solo cadáveres. El suelo estaba sembrado de caídos, y el aire se impregnaba del olor a sangre y hierro. Kakashi observó la masacre con expresión sombría. «Vámonos», dijo en voz baja. Se acercaron a la casa, y Kakashi untó una gota de su sangre en la cerradura de la puerta principal, activando así el acceso a los sellos y permitiéndoles entrar. Dentro, la escena pasó de la violencia a la tristeza. Arriba, en el dormitorio, Kushina yacía en su cama, con la vitalidad menguando.
Sobre su pecho, el bebé Naruto lloraba por ella, agitando sus pequeños puños. El corazón de Peter se encogió al ver eso, y la adrenalina anterior fue reemplazada por una profunda y dolorosa tristeza. Kakashi se arrodilló junto a Kusina, rozándole suavemente la frente con la mano. Ya estamos aquí, susurró, aunque Peter no supo si era un consuelo para ella o para él. ¿Minato? Kusina gimió, abriendo los ojos, buscando a su marido. No, soy yo, Kakashi respondió en voz baja. Minato sigue luchando. Kakashi hizo una pausa, y su voz se apagó al dudar en mencionar a Obito. La expresión de Kusina se endureció con comprensión y preocupación. Ve, lo instó, con una voz apenas superior a un susurro, pero firme y resuelta. Ayuda a Minato. Te necesita. Peter se acercó, su presencia la tranquilizaba. Minato estará bien, le aseguró con seguridad. Ahora mismo, necesitamos concentrarnos en ti. Mientras hablaba, extendió las manos, trazando intrincados patrones en el aire con los dedos. Ante los ojos nublados de Kusina, un círculo de hechizos se materializó, su brillo vibrante y lleno de misteriosos y brillantes símbolos que nunca había visto antes. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. La luna colgaba baja en el cielo, proyectando largas sombras sobre el paisaje desolado de las afueras de Konoha, donde Minato se enfrentaba a Obito, el estudiante que una vez creyó perdido. El silencio era palpable, cargado de tensión e incredulidad. La voz de Minato rompió el silencio. Su tono era una mezcla de dolor e incredulidad. Obito, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué te rebelaste contra la aldea que te crió? ¿Contra mí, contra tu propia familia? Obito, vestido con su capa andrajosa, con su ojo Sharingan latiendo con energía malévola, permaneció estoicamente. Su voz, cuando finalmente habló, era fría y carecía de la calidez que Minato recordaba. Se lo merecen, todos. Este mundo está roto. Mis acciones son la cura. Las palabras dolieron, más que cualquier kunai. El corazón de Minato se aceleró, su mente dando vueltas por la conmoción de ver a su estudiante, una vez muerto, vivo y convertido en enemigo. ¿Tu cura es atacar tu propia aldea? ¿Dañar a Kusina, una mujer que era como una madre para ti? ¿Poner en peligro a Naruto, nuestro hijo recién nacido? La expresión de Obito se endureció, y el Sharingan giró descontroladamente. No intentes culparme. No funcionará. No sabes nada de mi sufrimiento. Con un grito feroz, Obito cargó, desdibujando su cuerpo al activar su habilidad de desfase. Minato, experto y rápido, esquivó con gracia, su propio cuerpo convertido en un borrón de movimiento mientras intentaba enfrentarse a Obito para que volviera en sí. La pelea fue brutal, y cada intercambio demostró sus habilidades. Los ataques de Obito eran despiadados, con una precisión letal, pero Minato era implacable, cada movimiento calculado para someter sin causar daño fatal. Obito, escúchame. Este no es el camino. Aún puedes regresar. Suplicó Minato mientras detenía un golpe particularmente feroz. Pero Obito ya no podía razonar. No hay vuelta atrás, siseó, lanzando una ráfaga de shurikens, que Minato esquivó por poco. Además, no hay nada a lo que regresar, la batalla continuaba, cada instante se prolongaba y estaba cargado de tensión. Minato observaba, esperaba, con la mente acelerada mientras buscaba una grieta en la aparente invulnerabilidad de Obito. Entonces, llegó un momento de claridad en medio del caos. Recordando cómo Peter había logrado contrarrestar la habilidad de cambio de fase de Obito, Minato experimentó meticulosamente hasta descubrir la debilidad oculta. Preparando su siguiente movimiento con meticuloso cuidado, Minato lanzó un kunai con precisión experta, cronometrándolo para que coincidiera con el final del ciclo de fase de 5 minutos de Obito. Cuando el kunai atravesó inofensivamente la cabeza de Obito, Minato cargó con un Rasengan girando en su palma, y ambos corrieron uno hacia el otro para un choque que pondría fin a la batalla. En un instante, justo cuando estaban a punto de chocar, de repente, Minato se teletransportó al kunai que acababa de salir de la parte posterior de la cabeza de Obito. Los ojos de Obito se abrieron de sorpresa al darse cuenta de que su tiempo para transformarse se había agotado. Girándose en el aire, la mano de Minato impactó con el Rasengan en la espalda expuesta de Obito. El impacto fue tremendo, hundiendo a Obito en el suelo y creando un cráter bajo ellos. Obito gruñó de dolor, con el cuerpo destrozado por la fuerza del ataque de Minato. Al asentarse el polvo, Minato extendió la mano y presionó la espalda de Obito con los dedos, imprimiendo un sello que brilló brevemente. ¿Por qué, Obito? ¿Por qué hiciste esto?
susurró Minato, con la voz cargada de arrepentimiento y tristeza. Obito yacía derrotado, la rabia en sus ojos dio paso a un destello de confusión y pérdida. La dejaste morir, murmuró, con la voz apagada al desmayarse y cerrando los ojos. Capítulo 681. Salvando a Kushina. En la silenciosa habitación donde la vida parecía pender de un hilo, el suave llanto del bebé Naruto resonó mientras Peter agitaba las manos en el aire, inscribiendo un círculo mágico dorado. Los símbolos místicos brillaban frente a Kushina, quien yacía debilitada en la cama, con su tez pálida iluminada por el suave resplandor del hechizo. Kakashi permaneció tenso junto a la cama, con la mirada alternando entre el hechizo brillante y la frágil figura de Kushina. Preparado para defenderla de cualquier amenaza potencial, su mano se cernía cerca del kunai en su cinturón. Al completarse el hechizo y hacerse evidentes sus efectos, su sospecha se intensificó brevemente, impulsándolo a actuar con decisión. Con un movimiento rápido y fluido, Kakashi apareció junto a Peter, la afilada hoja de su kunai presionada suave pero firmemente contra el cuello de Peter, listo para defender a Kushina si el aliado inesperado resultaba ser una amenaza. Al completarse el hechizo, Peter ignoró a Kakashi y lo dirigió hacia Kushina. El hechizo se disparó hacia adelante, un rayo de luz que parecía a la vez alarmante y hermoso. Penetró en su cuerpo, sobresaltándola ligeramente por la sorpresa. ¿Qué fue eso?, jadeó, pero sus palabras se apagaron cuando una cálida sensación la inundó, recuperando su carne y sus huesos con una velocidad asombrosa. Kushina abrió los ojos con incredulidad, sintiendo la fuerza correr por sus venas. Se incorporó, acunando a un Naruto mucho más tranquilo contra su pecho. Su condición no solo había mejorado, se sentía como si nunca hubiera estado enfermo. Y Naruto parecía darse cuenta de eso también. Dejó de llorar por completo, riéndose de su madre sana. Kakashi, observando la rápida transformación, bajó ligeramente su kunai, pero no lo envainó. Sus instintos seguían en alerta. Peter, al notar la vacilación de Kakashi, mantuvo la calma, con una leve sonrisa en los labios mientras preguntaba: ¿Cómo te sientes? ¿Algún problema? El hechizo debería haberlo solucionado todo, pero nunca se sabe. Antes de que Kushina pudiera responder, vio a Kakashi aún sosteniendo su arma cerca de Peter. Su alivio se convirtió en indignación. «Kakashi», exclamó, con una mezcla de alivio y reprimenda. Con un rápido movimiento de la mano, unas cadenas de adamantina salieron de su muñeca, envolvieron a Kakashi y lo alejaron de Peter. «Pídele disculpas», exigió, exhibiendo toda su fiereza maternal. Kakashi, atrapado entre las cadenas, no pudo evitar sonreír mientras una lágrima se escapaba de su ojo descubierto, inundado por una mezcla de alivio y felicidad. Me alegro de que estés bien, Lady Kushina», logró decir, con la voz entrecortada por la emoción. Después de todo, Kushina es como la madre que nunca tuvo. Perderla sería devastador. Kushina se ablandó ante sus palabras, y su expresión severa se transformó en una cálida sonrisa. Abrazó a Kakashi, y sus cadenas desaparecieron. «No me voy a ninguna parte, Kakashi. Lo prometo». Mientras se abrazaban, un instante de paz se apoderó de la habitación. Peter los observaba con una sonrisa satisfecha pero sombría, apreciando la sinceridad de la escena. Sin embargo, el momento fue interrumpido abruptamente por una vocecita sarcástica. «Oh, lograste salvar a la demonio pelirroja. Qué lástima. Esperaba que muriera». Kurama, aún en su pequeño cuerpo, estaba de pie en la puerta. Su comentario rompió la tierna atmósfera. Kushina giró la cabeza bruscamente, con su mirada ardiente clavada en la diminuta figura de Kurama. Con Naruto aún firmemente en sus brazos, saltó de la cama, señalándolo con un dedo acusador. «Tú», acusó, la palabra resonando con el peso de su historia compartida, sus ojos brillando con la intensidad de 1000 soles. «Yo». Kurama parecía casi cómico ante su furia, pero sus ojos tenían un brillo desafiante. Antes de que la situación se agravara, Peter intervino, con una voz que transmitía autoridad y seguridad. «Kushina, Kurama no es una amenaza ahora mismo», dijo, mirándolo con una mirada de advertencia que hizo estremecer incluso al formidable zorro. «Y si intenta algo, me encargaré yo». Kushina abrió los ojos con incredulidad al ver al zorro estremecerse de miedo. Se giró hacia Peter, con una curiosidad desbordante. «¿Quién eres exactamente? ¿Y cómo me curaste? Esas focas, no se parecen a nada que haya visto, y conozco las focas». Peter se rió suavemente. «Soy Peter.
Y eso no era un sello. Eran las artes místicas. ¿Artes místicas?, repitió Kusina, con el interés plenamente despertado. Nunca había oído hablar de algo así, ni siquiera en la extensa historia de su clan. Pero su pregunta fue interrumpida por el repentino gemido de Naruto, cuya pequeña figura comenzó a retorcerse en sus brazos. Ella lo meció suavemente, intentando calmar su incomodidad. «Ay, lo siento, cariño. ¿Mamá estaba hablando demasiado fuerte?» Kurama, molesto por el ruido, hizo una mueca. «¿Puedes callar ya esa bolsa de carne?», espetó, lo que solo aumentó la irritación de Kusina. «¿Qué te parece que estoy haciendo? Si no te gusta el ruido, entonces lárgate de mi casa», replicó Kusina, con un tono burlón que irritó a Kurama. Sus discusiones continuaron, la vieja animosidad se intensificó entre ellos. Pero mientras intercambiaban pullas, Peter intervino de repente, desviando la atención de Kusina. «Probablemente deberías volver con Minato. Parecía muy preocupado por ti». La mención de Minato sacó a Kusina de su discusión, abriendo los ojos de par en par al instante. «¿Minato?», exclamó, recordando el peligro que corría su esposo, y sin pensarlo dos veces, salió corriendo de la casa a toda velocidad, con Naruto aferrado a ella. Sin pensarlo dos veces, Kakashi los siguió de cerca, desapareciendo con un movimiento rápido entre las sombras que dejaron atrás. Solo en la habitación, Kurama se volvió hacia Peter. «¿No vamos con ellos?», preguntó. Peter negó con la cabeza. «No, estarán bien sin nosotros», dijo, con una sonrisa pícara en el rostro. «¿Qué tal si vamos a lidiar con una porquería humana que conozco?». Kurama, a pesar de todo, sonrió con sorna. «No tengo elección, ¿verdad?», respondió. No, y asintiendo, Peter salió de la habitación y se detuvo un momento en el pasillo. «Pero primero, veamos si aquí hay biblioteca», y Kurama, observando a Peter con una mezcla de sospecha y curiosidad, lo siguió por el pasillo. «¿Piensas leer un poco?». «No exactamente», respondió Peter, abriendo la puerta de una habitación llena de pergaminos y libros antiguos. El aire estaba cargado con el aroma a pergamino y tinta. Entró, recorriendo con la mirada la vasta colección de información sobre jutsus y sellos que contenía. Más bien una copia ligera. Usando sus artes místicas, Peter comenzó a replicar los pergaminos, particularmente interesado en las técnicas de sellado de Uzumaki y la técnica del dios del trueno volador de Minato. Cada documento brilló brevemente mientras conjuraba una copia exacta, guardando los duplicados en el pequeño collar que llevaba al cuello. Kurama observaba desde la puerta, con la voz cargada de sarcasmo. «¿Entonces ahora eres un ladrón?». Peter no levantó la vista de su trabajo. «No es robo. Es una compensación. Salvé su aldea y sus vidas. Piensa en esto como los honorarios de un consultor». «Justificación conveniente», se burló Kurama, moviendo la cola con diversión. Peter continuó su trabajo. Los intrincados símbolos de cada pergamino brillaban bajo su tacto. Era metódico, asegurándose de que nada estuviera fuera de lugar y de que pareciera intacto. «En otro mundo, uno debe adaptarse». «¿Otro mundo?», murmuró Kurama, con la confusión reflejada en su peludo rostro. Una vez copiado el último pergamino, Peter se levantó, estirándose ligeramente. «Muy bien, ya está. ¿Listos para salir?». Kurama aguzó el oído. «¿Y a dónde vamos a estas horas?». Peter sonrió con picardía, con un destello de travesura en los ojos. «Empecemos por el distrito del clan Uchiha». El interés de Kurama despertó y su sonrisa se ensanchó. «Guía», dijo, pensando que iban a masacrar a algunos Uchiha, algo en lo que estaba más que dispuesto a participar. Salieron de la casa en silencio, perdiéndose en las sombras de la noche. El pueblo estaba en silencio. Los únicos sonidos eran el suave susurro de las hojas en la brisa. La escena fuera del pueblo era de tensa anticipación, la quietud era rota solo por el ocasional crujido de energía que emanaba de la poderosa barrera que Peter había levantado. Dentro, Minato se enfrentó a Obito, y su batalla llegó a su clímax. Afuera, Kusina aterrizó con gracia, con Naruto acuñado firmemente en sus brazos, y su mirada captó de inmediato los momentos finales del enfrentamiento. Mientras Minato asestaba lo que parecía un golpe decisivo a su atacante desenmascarado, el corazón de Kusina se aceleró. La comprensión de que el hombre enmascarado no era otro que Obito la golpeó con fuerza, provocando un escalofrío que le recorrió la espalda. A su lado, Kakashi aterrizó con expresión sombría. «No sabía cómo decírtelo», admitió con la voz cargada de pesar. «Lo siento, Lady Kusina».
Antes de que pudiera responder, el susurro de pasos acercándose atrajo su atención. Gui, siempre lleno de energía, corrió hacia ellos, con el rostro iluminado al ver a Naruto. «Señora Kushina. Está bien», exclamó con un alivio palpable. «¿Es este el cuarto hijo? ¡Qué joven!». El tercer Hokage, Hiruzen, la siguió a un ritmo más pausado, con expresión de sorpresa y alivio. «Kushina, ¿estás bien?», preguntó, mirando a la bebé y a ella a toda velocidad. «Pensábamos que estabas a punto de morir». «Peter me sanó», respondió Kushina, con una mezcla de gratitud y asombro en su voz. «Utilizó algo llamado artes místicas». Hiruzen frunció el ceño, pensativo. «¿Y dónde están Peter y el zorro ahora?», preguntó, observando la zona. Kushina y Kakashi se giraron, mirando hacia atrás, pero no había rastro de Peter ni de Kurama. «Pensábamos que estaban justo detrás de nosotros», dijo Kakashi, encogiéndose ligeramente de hombros. Con un gesto de asentimiento, Hiruzen se volvió hacia su ambú. «Encuéntralos», ordenó, y con un remolino de capas, el ambú desapareció entre las sombras, con la misión de localizar al misterioso aliado y al infame zorro. Mientras tanto, Minato dejó de centrarse en el inconsciente Obito y se centró en su esposa e hijo. El alivio que sintió al verlos a salvo fue inmenso, así que corrió hacia ellos, pero la barrera lo detuvo, aún atrapado dentro. Al menos hasta que Peter regresara para liberarlo. Se acercó lo más que pudo, sus manos tocando la pared invisible que los separaba. «Kushina, Naruto», gritó con voz llena de emoción. «¿Estás bien?». Kushina avanzó, extendiendo la mano para tocar la barrera. «Minato», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «Estamos a salvo, gracias a Peter». Muy por encima de los shinobi reunidos, oculto entre la densa vegetación, Zetsu observaba la escena con una intensidad que contradecía su habitual desapego. Su singular rostro blanco y negro estaba dividido por la mitad, cada mitad observando atentamente. La negra se centraba en el cuerpo tendido de Obito dentro de la barrera, y la blanca escrutaba el área. Desde su posición estratégica, Zetsu permaneció inmóvil, con la mirada fija en la barrera que ni siquiera él, con todas sus habilidades únicas, podía penetrar. De haberlo hecho, ya habría sacado a Obito de la desastrosa situación. La presencia de una barrera tan poderosa era una complicación inesperada y lo irritaba profundamente. Tras un momento de silenciosa contemplación, la mitad negra de Zetsu murmuró: «No podemos recuperarlo ahora. Esta barrera es demasiado fuerte». La mitad blanca, normalmente más impulsiva, asintió lentamente, una rara señal de acuerdo. «Tenemos que informarle esto a Madara», siseó suavemente. «Querrá saber sobre la barrera, y la nueva variable que ha aparecido», con una última mirada panorámica a la escena de abajo, asegurándose de no pasar por alto ningún detalle, Zetsu tomó una decisión. No era momento de acciones precipitadas. Era necesaria una retirada estratégica. Fundiéndose a la perfección con el árbol en el que se encontraba, Zetsu desapareció entre la corteza, fundiéndose con la veta de la madera hasta desaparecer por completo. Capítulo 682. Sacrificado. Temprano en la noche, la tranquilidad del distrito del clan Uchiha fue interrumpida por los feroces rugidos del 9 colas que arrasaban en la distancia. Mientras el suelo temblaba bajo su furia, los Uchiha despertaron sobresaltados, con sus instintos agudizados por generaciones de guerra entrando en acción. Las calles se llenaron rápidamente de ninjas. Hombres y mujeres que guiaban a ancianos, niños y civiles hacia los refugios. El ambiente estaba cargado de urgencia, pero había un método en el caos, una eficiencia practicada, fruto del legendario legado de preparación de los Uchiha. Mientras el clan se reunía, Fugaku Uchiha, el líder del clan, se encontraba con sus compañeros ninjas, listo para liderarlos y ayudar a sus aldeanos en la lucha. Su mirada, normalmente serena y autoritaria, brillaba con preocupación por su familia y camaradas. Fue entonces cuando ocurrió una interrupción inesperada. Rodeando el distrito, innumerables ninjas raíz se materializaron. Su presencia era una amenaza repentina y silenciosa. Permanecieron impasibles, con las armas desenvainadas, formando un muro impenetrable de acero y afán asesino. Fugaku dio un paso adelante, con voz firme pero confusa. «¿Por qué nos obstruyen?», preguntó, con la mirada penetrante en la noche, fija en las figuras que se alzaban en los muros que los rodeaban. Danzo Shimura, con su figura oculta por las vendas y la noche, aterrizó con gracia sobre el muro. Su presencia inspiraba una mezcla de respeto y desconfianza. «La orden viene directamente del cuarto Hokage», declaró Danzo, con un eco ominoso en su voz.
Ningún Uchiha debe abandonar el distrito esta noche. Cualquiera que lo intente será ejecutado de inmediato. Murmullos estallaron entre los Uchiha. La incredulidad y la ira se mezclaban en los susurros que recorrían la multitud. «Pruebas», gritó alguien. «Exigimos pruebas». Fugaku, con expresión indescifrable, alzó una mano pidiendo silencio. Conocía al Hokage Minato, su compañero de academia, el hombre cuya esposa era amiga íntima suya. Esta orden era improbable, casi impensable. Aún así, se dirigió a Danzo con el respeto que merecía un anciano de la aldea. «Muéstranos esta orden. Hablas de asuntos graves. Déjanos ver la prueba». Con una sonrisa burlona que no llegó a sus ojos, Danzo sacó un pergamino y se lo lanzó hábilmente a Fugaku. Al atraparlo, el líder Uchiha desplegó el documento. El manuscrito era, en efecto, una orden, con el sello del Hokage incluido. Una directiva que confinó al Uchiha bajo amenaza de muerte. Fugaku entrecerró los ojos al examinar el pergamino. El sello era pesado, pero algo en su interior le indicaba que era una falsificación. Sin embargo, había demasiado en juego como para actuar precipitadamente. Acusar a Danzo de engaño sin pruebas concretas podría acarrear consecuencias catastróficas para su clan. Mientras sus miembros, furiosos, lo instaran a desafiar la orden, Fugaku respiró hondo. Su decisión definiría el destino de su clan. «Cumpliremos», anunció, con voz resonante de autoridad. «Por esta noche, nos retiramos». La decisión no sentó bien a muchos. El ambiente estaba cargado de resentimiento y frustración. Sin embargo, la disciplina colectiva de los Uchiha se mantuvo. Obedecerían, sobrevivirían a la noche y buscarían justicia más tarde. La mirada de Fugaku se detuvo en Danzo, un juramento silencioso entre ellos, un desafío tácito de que este no era el final. La atmósfera tensa en el distrito del clan Uchiha era palpable mientras Fugaku y sus compañeros Uchiha permanecían rígidos, con las miradas fijas en Danzo y su Anbu Raíz, quienes se negaban a irse, haciendo guardia alrededor del distrito como si fuera una prisión. La noche, interrumpida por los gritos lejanos del Nueve Colas, se había sumido en un silencio inquietante. Los monstruosos rugidos que antes llenaban el aire brillaban ahora por su ausencia, un silencio repentino que atrajo la atención de todos. El Nueve Colas parecía haber desaparecido y los Uchiha susurraban entre sí, con la mirada fija en el horizonte, donde la bestia había sido vista por última vez. A pesar del evidente cambio de situación, Danzo y sus fuerzas permanecieron obstinadamente en su lugar, con órdenes claras. Contener a los Uchiha. Danzo, envuelto en su habitual aire de misterio y autoridad, susurró con urgencia a un subordinado, un ninja enmascarado que asintió en silencio antes de desaparecer entre las sombras. El clan observó este intercambio. La incertidumbre alimentaba su frustración y miedo. Los minutos transcurrían, cada vez más largos. La impaciencia de Danzo se hacía visible. Sus dedos golpeaban su bastón con un ritmo irregular. Justo cuando estaba a punto de enviar a otro Anbu para apresurar el regreso de su explorador, una figura apareció en lo alto de un edificio cercano. Señal de que el esperado informe era inminente. «Daisuke», gritó Danzo, reconociendo la silueta de su confiable Anbu. Sin embargo, su llamada fue interrumpida por una imagen impactante. La figura se tambaleó y luego se desplomó, cayendo del tejado como un bulto sin vida. Un grito ahogado recorrió a la multitud cuando el cuerpo cayó al suelo, con la sangre acumulándose ominosamente a su alrededor. La repentina violencia aturdió tanto a Uchiha como a la raíz, cuya atención se dirigió al lugar donde el ninja había caído. Y entonces, como conjuradas por la noche misma, dos figuras aparecieron donde el Anbu de la raíz había estado segundos antes. Un hombre y un pequeño zorro. Peter, con su inconfundible actitud despreocupada, saludó alegremente a Danzo. «Hola», saludó con una sonrisa despreocupada, mirando por encima del borde al ninja caído. «Perdona, ¿era tu lacayo? Me lo encontré en el camino y fue un poco grosero, así que le di una bofetada. Pero ¿quién hubiera pensado que moriría tan fácilmente?» A su lado, Kurama sonrió con sorna a los rostros atónitos de abajo. Sus ojos brillaban con picardía, disfrutando claramente del caos que Peter había provocado. El Uchiha y la raíz permanecieron congelados por un momento, procesando la repentina y dramática entrada. Danzo entrecerró los ojos, con voz fría y mesurada. «Identifícate. No llevas una diadema de hoja, y aún así te entrometes en los asuntos de la aldea». La sonrisa de Peter se ensanchó. «Solo tu amable servicio de control de plagas del barrio», bromeó, mientras observaba a la multitud.
Oí que había una plaga aquí, así que vinimos a limpiarla. Kurama soltó una carcajada burlancia. Sí, entonces apártate para que pueda empezar a trabajar. Ha pasado demasiado tiempo desde que probé sangre de ojos rojos. Los Uchiha a su alrededor desenvainaron sus armas por reflejo. Sus ojos Sharingan brillaban amenazadoramente en la oscuridad. El aire se densificó con la promesa de violencia. Peter miró a Kurama con una ceja levantada. No estamos aquí por los Uchiha, amigo. Kurama parecía visiblemente decepcionado. ¿Qué? Creí que estábamos aquí para acabar con esos bastardos Uchiha. No. Peter señaló a Danzo con el dedo. Nuestro objetivo es el tipo con aspecto de momia y sus secuaces. El alivio se mezcló con la confusión entre los Uchiha, mientras Danzo y su raíz se tensaban aún más, apretando con más fuerza sus armas. Kurama se burló del cambio de ambiente. ¿Esos debiluchos? La voz de Kurama destilaba desdén. ¿Para qué molestarse con ellos? Parecen débiles. Peter asintió. Es cierto, no son precisamente de primera, pero no me gustan, así que tienen que irse. El rostro de Kurama se torció en una mueca. Bien, podemos eliminarlos. Pero también me gustaría comer algunos Uchiha. Tras pensárselo, Peter se encogió de hombros. Si alguno intenta intervenir o ayudar a estos matones de Root, puedes hacer lo que quieras con ellos. Kurama sonrió con malicia y se giró para dirigirse a los Uchiha reunidos. Siéntanse libres de intervenir o de ayudar a sus amigos raíz. Seguro que lo agradecerán. Danzo, harto de la falta de respeto y las burlas, espetó. Basta. Acabad con ellos. Ordenó con severidad a un escuadrón de sus ninjas raíz. Cuando 4 figuras enmascaradas desaparecieron en un repentino movimiento, apuntando directamente hacia Peter y Kurama, Peter simplemente suspiró. Retiró la mano e imitó un revés en el aire enrarecido. Pasó un instante, y entonces los 4 ninjas reaparecieron en el aire entre Peter y Danzo. Con sus cuerpos horriblemente destrozados, se desplomaron en la calle, uniéndose a Daisuke en la muerte. Los miembros restantes de la raíz observaron con horror, la calle convertida ahora en un lienzo de sangre y sombras. Al desvanecerse el eco de su caída, Peter bajó la mirada hacia su mano y luego volvió a la multitud atónita. Supongo que eran más débiles de lo que pensaba, comentó con indiferencia. Parece que es una tendencia entre ustedes, los Root, ¿no? Al ver morir a aún más de sus lacayos, la furia de Danzo Shimura era palpable al estrellar su bastón contra el suelo, con un eco ominoso. ¡Ataquen! Gritó, con la voz llena de rabia. Los Anbu raíz, anteriormente esculturales en su formación disciplinada, avanzaron en una ola de capas negras y armas brillantes, convergiendo hacia Peter y Kurama. Pero Peter y Kurama eran un torbellino de caos y destrucción. La agilidad y los reflejos de Peter le permitieron esquivar y sortear a los atacantes con una gracia sobrenatural, conectando sus puños con golpes espantosos mientras derribaba a un Anbu tras otro. Kurama, por otro lado, usó bombas de bestias con cola en miniatura para quemar la tierra, incinerando grupos enteros de Anbu. Sus colas, veloces y letales, arrasaron entre las filas, dejando cada golpe un rastro de muerte y devastación. Mientras la batalla se intensificaba, Danzo comprendió la inutilidad de sus esfuerzos. Con un gruñido de frustración, se giró para huir, gritando órdenes por encima del hombro. Distráiganlos. Al ver esto, Peter hizo un gesto con la muñeca, y de entre las sombras, surgieron unas cadenas sobrenaturales, cuyo brillo misterioso e inquietante iluminó la noche. Las cadenas serpentearon alrededor de las piernas de Danzo, tirándolo hacia atrás con una fuerza que lo desplomó en el suelo. Lo envolvieron, apretándolo con fuerza. «Quédense ahí, aún no hemos terminado», gritó Peter por encima de los sonidos de la batalla, su voz teñida de humor negro mientras se giraba para unirse a Kurama en la refriega. La masacre continuó. Cada movimiento de Peter y Kurama era preciso y letal. Sus oponentes caían uno a uno, y su número disminuía rápidamente. La calle estaba llena de Anbu raíz caídos, con sus capas negras manchadas con su propia sangre. Danzo, atrapado y desesperado, se volvió hacia Uchiha, con la voz ronca mientras gritaba: «Ayúdame. Es una orden. Debes ayudarme». Los Uchiha intercambiaron miradas cautelosas, con el peso de su decisión flotando en el aire. Fugaku Uchiha, el líder de su clan, observaba la escena con expresión distante. Mientras las súplicas de Danzo se volvían más frenéticas, Fugaku levantó el pergamino que Danzo le había dado antes, su voz resonó claramente en todo el campo de batalla. «Lo siento, Lord Danzo, pero no podemos ayudar.
Debemos quedarnos en el distrito del clan Uchiha y obedecer las órdenes del Hokage, como usted tan claramente hizo cumplir, declaró Fugaku, con un tono lleno de ironía. Los Uchiha retrocedieron, con la decisión tomada. Nadie se movió para ayudar a Danzo. Su desprecio por él era evidente en su silenciosa negativa a intervenir. Cuando Peter y Kurama acabaron con el último de los Ambu-Raíz, el distrito volvió a quedar envuelto en silencio, un marcado contraste con el caos que acababa de ocurrir. Danzo, atado y derrotado, yacía en medio de la carnicería, mientras comprendía su derrota mientras observaba a las dos figuras que estaban de pie frente a él. Peter se secó las manos y miró a Danzo con una sonrisa burlancia. Parece que eres el único que queda, dijo, mientras la luz de la luna proyectaba largas sombras sobre la calle ensangrentada. Fin del capítulo 682.